Alemán para principiantes con Daisy Gómez. Hola a todos y bienvenidos al podcast Alemán para principiantes. Podcast número 17. Bueno, hoy vamos a ver la segunda parte de los verbos modales. Modal verben. Vamos a ver y vamos a aprender dos verbos, el verbo sollen y el verbo müssen. Antes de comenzar con el tema de hoy, quiero tomarme un momento para agradecerles por estar aquí y acompañándome en este increíble viaje a través de mi podcast. Sus mensajes, comentarios y todo su apoyo han sido clave para seguir adelante y mejorar el contenido que les ofrezco en cada episodio. De verdad, gracias por ser parte de esta comunidad. También quiero recordarles que en cada episodio les dejo material de apoyo para que puedan profundizar más en el tema. Pueden encontrarlo en mi página web. El link lo dejo siempre en la descripción de cada episodio. Este material incluye todo el tema explicado, un diálogo y ejercicios para que ustedes puedan practicar lo aprendido en este episodio. Y ahora sí, vamos con el tema de hoy. Bueno, vamos a ver cómo se conjuga este verbo modal sollen en presente. Bueno, para los que ya tienen la hoja o el material en su mesa, se pueden dar cuenta en la tabla, ¿sí? Voy a pronunciar, voy a leer y ustedes van conmigo. Bueno, ich soll, du sollst, er soll, wir sollen, sie soll, ihr sollt, es soll, sie sollen. Bueno, como les expliqué en el podcast anterior, hay que tener en cuenta para realizar oraciones enunciativas con verbos modales. ¿Sí? Yo les expliqué en el podcast número 16 cuáles son los puntos que ustedes deben tener en cuenta desde el principio para que ustedes puedan realizar estas oraciones con estos verbos modales. Lo voy a repetir nuevamente en este podcast. ¿Listo? Bueno, el primer punto que deben tener en cuenta es que el verbo modal conjugado se encuentra en la segunda posición de la oración, como pueden ver ustedes en el ejemplo. Ich soll Wasser trinken, ¿sí? Él debe tomar agua. Si ven ustedes que el verbo modal está en segunda posición. Segundo punto, el verbo en infinitivo se ubica al final de la oración. Como pueden ver en el ejemplo, el verbo infinitivo es trinken. Ich soll Wasser trinken. Siempre va al final de la oración cuando tenemos un verbo modal. Tercer punto. Esto también aplica cuando hay verbos separables, ¿sí? Ya en alguno de los podcasts también logramos aprender. También en un podcast, no me acuerdo qué número, pero también vimos una lección donde les enseño cómo son los verbos, cómo y cuáles son los verbos separables. En este caso, cuando tenemos un verbo modal en una oración, el verbo separable también va al final de la oración, pero en este caso no se separa, sino se deja como es en infinitivo. Como vemos en el ejemplo. El ejemplo dice, am Samstag sollst du 9 Uhr aufstehen. Quiere decir, el sábado debemos levantarnos a las 9. Listo. Bueno, otro punto que también ustedes deben tener en cuenta es que para las preguntas, por ejemplo, de ja, nein, fragen, sí o no, el verbo modal conjugado debe ir en la primera posición y el verbo infinitivo vuelve a lo mismo, va al final de la oración. Por ejemplo, vamos a hacer una pregunta
como está ahí en el ejemplo. Sollen wir das Fahrrad kaufen? ¿Compramos la bicicleta? Siempre el verbo modal va a ir en primera posición a la hora de hacer una pregunta y el verbo infinitivo al final. Y por último, para las preguntas que empiezan con V o W, el verbo modal conjugado se encuentra en la segunda posición y el verbo infinitivo al final de la oración. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo que es Wann sollst du das Fahrrad kaufen? Wann sollst du das Fahrrad kaufen? ¿Cuándo debes comprar la bicicleta? ¿Sí ven? Es decir, si ustedes saben estos puntos, no es tan difícil, simplemente es la práctica. Ustedes practican, escriben, leen, pronuncian, se van a dar cuenta que es muy sencillo tener en cuenta estos puntos a la hora de decir una frase con un verbo modal, ¿sí? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes tengan como presente cómo se utiliza este verbo. Sollen wir das Auto kaufen? ¿Debemos comprar el auto? Welchen Zug soll ich nehmen? ¿Cuál tren debo tomar? Wir sollen nicht rauchen. No debemos fumar. Du sollst Gemüse essen. Debes comer verduras. Du sollst mehr Wasser trinken. Tú debes tomar más agua. Wir sollen sofort bezahlen. Nosotros debemos pagar inmediatamente. ¿Sí? Es una orden, es algo que se tiene que hacer. Bueno, vamos a ver un pequeño diálogo y después vamos al siguiente verbo. Was sollen wir machen? ¿Qué quieres que hagamos? ¿O qué tenemos que hacer? Was sollen wir machen? Ihr sollt aufräumen. Tenéis que organizar. Oh, immer sollen wir aufräumen. Oh, siempre tenemos que recoger. Bueno, ahora vamos a ver el segundo verbo modal en esta lección, que es el verbo müssen. Müssen. El verbo modal müssen significa en español deber, tener que. Se utiliza para expresar una obligación de hacer, una obligación impuesta por uno mismo o por otras personas. Su traducción al español es tener que. Aquí es una obligación. O sea, el müssen o lo tiene que hacer o lo tiene que hacer. No hay otra opción, ¿sí? En alemán lo utilizan muchísimo porque hay muchas reglas, muchas leyes en alemán. Por ejemplo, ustedes se pueden dar cuenta afuera, hay letreros donde dicen lo que tú debes hacer y lo que no debes hacer, ¿sí? Bueno, vamos a ver la conjugación en presente de este verbo. Ich muss. Du musst. Er muss. Wir müssen. Sie muss. Ihr müsst. Es muss. Sie müssen. ¿Sí? Bueno, vamos a ver
unos ejemplos. Muss jeden Morgen sehr früh aufstehen. Él debe levantarse muy temprano cada mañana. O sea, él lo tiene que hacer. Se tiene que levantar temprano cada mañana. No hay de otra. ¿Sí? Muss jeden Morgen sehr früh aufstehen. Ich muss 9 Uhr zu Hause sein. Debo estar en la casa a las 9. Wann musst du arbeiten? ¿Cuándo debes trabajar? Wir müssen gehen. Debemos ir o debemos irnos. Du musst zum Arzt gehen. Debes ir al médico. Wohin musst du? ¿A dónde tienes que ir? Tom muss ins Krankenhaus. Tom debe ir al hospital. Bueno, vamos a ver aquí un pequeño diálogo. Pero entonces ustedes se pueden dar cuenta que el verbo, o sea, la diferencia entre el verbo sollen y el verbo müssen, el verbo sollen es una recomendación, ¿sí? De cumplir una orden o una ley o una tarea. El verbo müssen no es recomendación, tienes que hacerlo. Es sí o sí. Bueno, vamos entonces al diálogo. Ich kann heute leider nicht kommen. Ich muss arbeiten. Siento no poder ir hoy. Tengo que trabajar. ¿Sí? Está diciendo, yo lamentablemente no puedo ir porque yo debo trabajar. Ich muss arbeiten. Yo debo trabajar. No hay otra opción. ¿Sí? ¿Vas? ¿Tú musst arbeiten? No me digas, ¿tienes que trabajar? Ja, ich muss morgen die Arbeit geben. Sí, mañana debo entregar el trabajo. Ich muss morgen die Arbeit geben. ¿Sí? Tiene que, o por obligación, tiene que entregar mañana ese trabajo. Ich muss. Dann müssen wir ohne dich ins Kino gehen. Tschüss. Pues entonces tendremos que ir al cine sin ti. Adiós. Bueno, hemos terminado y como les dije anteriormente, descarguen el PDF, escuchen nuevamente el podcast y ya con el PDF ustedes pueden practicar las veces que quieran. Y también no se les olvide ir a mi canal de YouTube. Ahí encuentran toda clase de información, cómo es emigrar a Alemania, cómo es la vida aquí, la cultura. Es toda esa información que debes saber antes de emigrar. Y mi canal se llama Experiencias en Europa. Bueno, nos vemos en un próximo episodio. ¡Chus! ¡Chao!